Muy buenas noches, yo soy David Luis Tataje Rojas y hoy vamos a hablar sobre educación y pedagogía. Para hoy, viernes 22 de enero del año 2021. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tenemos que saber. Exclusivamente vamos a hablar referente a lo que es la educación y lo que correspondería a todo un sistema en lo que se basa a la educación y la pedagogía. Pero primero vamos a aclarar, ¿no? Muy buenas noches. Vamos a aclarar para todos qué es esto de lo que es la educación y especialmente la pedagogía, ¿no? Hoy vamos a hablar exclusivamente sobre los métodos, o más claro, ¿no? Las corrientes pedagógicas, pero exclusivamente vamos a hablar, muy buenas noches, ¿cómo están? Y todo ello hoy vamos a aclararlo, referente a lo que correspondería sobre prácticamente lo que es los métodos de enseñanza, pero con mayor propiedad las corrientes pedagógicas. Hoy vamos a hablar sobre todo ello y vamos a principalmente aclarar algunos puntos a tratar. Estos puntos son necesarios para un poco ver cómo es el desarrollo. Pero primero vamos a aclarar qué es lo que queremos principalmente ver, ¿no? Comprender y entender. ¿A qué se basa exclusivamente todo ello? ¿Por qué exclusivamente queremos conocer cuál es el desarrollo de esta educación? Que ambos tenemos que conocer un ratito. Vamos a primero ver acá. Sí, ahora sí. Ya está. Primero vamos a ver un punto muy necesario sobre lo que vendría a ser a qué se debe. Muy buenas noches. ¿Cómo está María Elena? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hablar hoy un tema muy interesante. No, este es un tema que nos hemos extendido en su investigación y ha quedado corto, justo para dividirlo en dos sesiones. Hoy viernes, ¿no? Vamos a ver, hoy viernes 22 y mañana sábado 23. ¿Cómo estás, Freddy Sánchez? Bienvenido, muy buenas noches. Ahora, estas clases quedan grabadas y eso es bueno, eso es importante. Por eso, al final, siempre ustedes escriban. A mí me interesa mucho más, escuchen, yo soy David Luis Tataje Rojas, no soy el profesor a cargo, y a mí me interesa mucho que ustedes pregunten. Primero vamos a explicar lo que es la pedagogía y la educación. Un repaso brevemente de lo que hemos dicho la semana pasada. Que la semana pasada fue un tema introductorio que fue necesario para sentar las bases. Y exclusivamente hoy vamos a hablar sobre lo que correspondería a todo un conjunto de corrientes pedagógicas, pero es muy amplio. Solamente vamos a hablar lo que es las corrientes pedagógicas, pero especialmente la pedagogía activa. Y eso es importante saberlo porque son las bases de lo que correspondería a lo que es este proceso pedagógico o las formas, los métodos y las estrategias para la enseñanza, ¿no? Vamos primero a aclarar. Quiero un poco aclarar. A mí me interesa que pregunten siempre estos datos para que quede bien claro. Profesor, ¿qué es método, qué es técnica, qué es estrategia, qué es didáctica? Eso vamos a hablarlo. ¿Qué es pedagogía, qué es educación? Hoy lo vamos a aclarar esos puntos, complementando lo que hicimos la semana pasada, que están los videos. Todos estos videos van a quedar siempre grabados con la finalidad que todos ustedes lo puedan repasar y a la vez también aclarar algunos puntos. Y lógico también, yo veo algunas ideas claves que yo puedo enfatizar y prolongarlo para la siguiente clase o la siguiente semana. Lo bueno de que estas clases, que principalmente son 2 veces por semana, hoy viernes y mañana sábado, ayuda mucho porque complementa. Ahora, si en caso contrario no puedas asistir un viernes o un sábado, también te podemos dar la oportunidad para asistir un domingo. El domingo también tenemos clase. Ya están ingresando como 2, 3, 4. Depende. Hay estudiantes que pueden o participantes que pueden los domingos. Otros dicen, no, profesor, no puedo, pero ahí está el video para reforzar. Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente sobre ello. Lo que sí tenemos que saber propiamente dicho es qué es lo que queremos hablar principalmente hoy. Hoy vamos a hablar sobre las corrientes pedagógicas, pero especialmente vamos a hablar sobre la escuela activa. Pero primero vamos a sentar la base para después poner la diapositiva. En la diapositiva la vamos a explicar brevemente, ¿no? Pero ahora vamos a sentar la base, qué es lo que queremos explicar. Primero hay que aclarar los términos. Si no aclaramos los términos, no hablamos el mismo idioma. Yo recomiendo, escuchen, esto es importante, que el educador, es decir, la persona que se especializa en la formación de la persona, en el Perú le llaman educador porque tiene una licencia en educación, licenciado en educación.
En los institutos pedagógicos que están lamentablemente desapareciendo por la SUNEDU, le llamaban o le llaman profesor, que en realidad son pedagogos, y está muy bien el término. Hay educadores, licenciados en educación, hay pedagogos, profesores. El otro término es docente. Y el docente se entiende que es cualquier profesional que quiera ingresar al mundo de la educación, es decir, la enseñanza. Esto es importante recalcarlo, resaltarlo, remarcarlo, saberlo, porque hay muchas personas que ingresan a educación y está bien, porque nos faltan manos, nos faltan más pensamientos, nos faltan más ideas para concretar qué es lo que queremos hablar exclusivamente en educación y qué queremos hacer en educación. La pregunta es, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el académico, escucha, el ingeniero, el abogado, el médico, el académico profesional que principalmente ingresa a educación, de menores y de adultos, ¿no? Eso es importante, claro. ¿Por qué? Porque al saber eso, toda persona que tiene un título profesional, ¿no? Técnico o profesional universitario puede ingresar a la educación. Eso se llama docencia. En nivel básico necesita principalmente el título, ¿no? De educación, que para ellos en la universidad es una segunda especialidad, y eso está muy bien. Dos, en las universidades, si tienen la maestría en docencia universitaria o docencia en el nivel superior, pueden ellos ingresar. Pero en la docencia en el nivel superior les enseñan lo que son los métodos, pedagogía, ¿no? Métodos, técnicas y enseñanza, todo eso es pedagogía, eso lo voy a aclarar después, paciencia. Y claro, lo que es las corrientes educativas, con la finalidad de poder enseñar al estudiante. Es que hay un problema que tenemos que decirlo, escucha. Si nos han enseñado profesores que son educadores excelentes, ellos saben lo que es la metodología, la didáctica, todo ello entra a un bloque que lo llamamos pedagogía. La pedagogía es ciencia, eso hay que aclararlo bien. La educación es la formación de la persona. Primero, paso por paso. Profesor, ¿cuál es primero? ¿Es pedagogía o primero es educación? Para aclarar, la educación, y esto ya lo sabe también María Elena, que la semana pasada lo hemos aclarado, solamente estoy complementando, María, es que exclusivamente la educación es la formación de la persona. Formación. Es decir, la persona que ha estudiado educación, lógico, pedagogía también, porque está complementado, se dedica a la formación de la persona. Esta formación es en conocimientos cognitivo, en lo que es afectivo y lo que es también del aspecto principalmente emotivo. Son cosas diferentes, sí, porque especialmente estos datos son necesarios. El aspecto solamente lo que es cognitivo no basta, sino también lo que es el aspecto afectivo y lo ético, lo moral. Porque si no hay valores, no hay formación. Primer paso. Segundo, si lamentablemente no tenemos conocimiento, esta persona, este ser humano, no va a poder desarrollarse. Tercero, si no hay emociones, si no hay sentimientos, también. Eso es la educación. O sea, la educación es más compleja, pero la educación no es ciencia. Es una actividad que toda persona lo puede desarrollar. Nuestros padres, los primeros educadores, y lógico, las personas que han estudiado esta actividad para poder transformar la vida de las personas. Pero ¿dónde entra la ciencia? La ciencia entra en la pedagogía. ¿Por qué? Porque la pedagogía, y escucha esto que quede bien claro, porque recuerda muy bien, están llevando, bueno, María Elena está llevando lo que es la gestión educativa y ella está llevando los 2 primeros meses, lo que correspondería a la primera certificación progresiva de lo que es pedagogía y educación. Y también los que están, Freddy Sánchez está llevando lo que correspondería a lo que es el curso de especialización en pedagogía y educación. Es cierto, 2 meses, pero es importante resaltar porque tenemos que dar la defensa. Educación es formación, pedagogía es la ciencia que estudia exclusivamente los métodos, las técnicas y las estrategias. Es más amplio que la educación. La educación es muy compleja, sí, porque hay educación formadora, ¿no? Forjadora, formadora,
hay educación principalmente que se desarrolla, la andragogía, que es parte también de una formación de las personas a través de lo que es la educación. La educación es muy complejo, puede haber la educación para lo que es la educación básica y la educación superior. Son dos cosas diferentes, ojo, que eso hay que aclararlo en educación. La educación, ya en un tema, me voy a basar exclusivamente los tipos de educación que hay y especialmente la importancia de cómo es la formación de este ser humano, varón y mujer. Pero, ¿dónde entra exclusivamente lo importante de la educación? La educación necesita que sea científica. ¿Y qué es lo que lo hace científico? La pedagogía. La pedagogía ayuda. Por eso cuando el Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, más conocido como IEL, que yo estoy representando en estos momentos, nosotros siempre hemos hecho la crítica que por qué han desaparecido los pedagógicos. Los pedagógicos eran necesarios, porque forjaba a la persona y especialmente en lo que su función era las técnicas, métodos y estrategias, o más claro, todo eso se llama didáctica de la enseñanza. Pero ojo, hay una aclaración que tenemos que saber. Educación es formación, sí, de la persona, del ser humano, varón y mujer, correcto. Pedagogía es la ciencia porque usa los métodos de enseñanza. Enseñanza, que ahí entra método, técnica y estrategia. Aclarando. Y esto lo hace científico. ¿Por qué? Porque hay una metodología de investigación para conocer cómo nosotros, ¿no?, educadores o pedagogos, para hacerlo más precisos, queremos transmitir la información. Eso es enseñar. ¿Qué es enseñar? Transmitir la información hacia una persona. Esto tiene que quedar bien claro. ¿Por qué? Porque enseñar no es fácil. Y ahora viene lo difícil. Otro factor que la pedagogía no lo tiene, que ahí es donde interviene la psicología. Es el aprendizaje. El aprendizaje es del alumno. Ojo, la enseñanza es de nosotros. Ahora, las nuevas tendencias hablan de enseñanza-aprendizaje. Está bien, el término es importante. Pero este término, ¿cuál es más importante? ¿Nosotros enseñar o nosotros aprender? Nosotros enseñar al alumno a transmitir la información a través de métodos de enseñanza. Ese es lo que lo hace científico a la pedagogía. 2. El otro problema es el aprendizaje que tiene el alumno. ¿Cómo aprende nuestro método? Todo alumno es diferente. Esto vamos a involucrar un paréntesis chiquito nada más de lo que es la neurociencia. Puede aprender de manera auditiva, tú me estás escuchando, otros puede ser visual, ¿no? Me escuchas y me ves, y otros inclusivamente tiene que ser de manera kinestésica, es decir, le hablas y a la vez lo estás abrazando, lo estás tocando, ¿no? Una palmada, no, cuidado, una palmada, no, eso es la conexión. Las personas son diferentes, todos tenemos esos 3 puntos necesarios para su estudio. Pero eso ya lo ha hecho con mayor detenimiento la psicología del aprendizaje. Que esto es importante, que eso lo vamos a tocar en el segundo mes. En el segundo mes vamos a hablar todo lo que es psicología. Por eso yo estoy aclarando las bases. La pedagogía es importante. Y hoy vamos a hablar, hoy y mañana, vamos a hablar exclusivamente de lo que son las corrientes pedagógicas, ¿no? Y especialmente las escuelas. Y esto ayuda mucho porque ha habido una ruptura. ¿Cómo poder enseñar al estudiante? Y eso es importante hoy saberlo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Aprovechen, escriban o pueden utilizar el audio porque estoy con el audífono. Aprovechen. Si es algo necesario, díganlo de una vez para poder avanzar. Yo quiero que quede bien claro. Voy a poner mi reloj. A ver. Todo está bien, ¿no? Yo creo que sí. Justo una alumna me dijo, profesor, pero ¿está haciendo clase? Sí, le digo. Pero si nadie habla y nadie escribe, porque es lo que está hablando solo. Monólogo parece, ese es un monólogo, eso es cierto, es un monólogo, porque no estás trabajando conmigo, pues. ¿Cómo vamos a aprender si tú no me estás prácticamente preguntando? O dirás, no, profesor, eso ya lo sabía. Ah, ya. Entonces pon un tema que se relacione. Pero bueno, pues voy a tener paciencia. Yo creo, ojo, es importante.
Y eso de que ya más tarde, ya al final de la media hora voy a, o mañana, perdón, mañana con paciencia, mañana voy a decir cuál es tu trabajo que vas a hacer, porque es necesario. Tú también tienes que hacer un trabajo, que eso lo voy a decir mañana, para que entremos en suspenso. Voy a poner las diapositivas para un poco aclarar los puntos que es necesario. A ver, vamos a ver un ratito. Vamos a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde está mi información? Acá lo tengo. Esta es. Muy bien. Trabaja conmigo. A ver, pregunta y a la vez también yo voy a contestar y lógico vamos a intentar aclarar algunos puntos. Bien, en la imagen vemos ahí un niño. Esto lo he sacado de Google Imágenes. Y este niño exclusivamente está intentando a prestar atención. ¿Entenderá o no entenderá? ¿Podrá haber aprendido o no podrá haber aprendido? Allí viene el problema de la enseñanza. Y hay muchos métodos de enseñanza que nosotros tenemos que saber. Vamos a sacar esos puntos. Ahora, ¿qué es la enseñanza? Es la transmisión de conocimientos, ¿no? Ya si tú quieres ser ya más de lo que es el aprendizaje significativo, que muchos lo están hablando y eso lo vamos a criticar hoy, que experiencias, ¿no? Acumulación de experiencias, vivencias, no, bueno, eso sí y no. Pero lo más importante es cuando el estudiante se conoce a sí mismo. Recuerda a Sócrates, solo sé que nada sé y conócete a ti mismo. Si el estudiante se conoce a sí mismo, sabe por qué está yendo al colegio o al centro educativo o a la universidad, entonces hay una conexión. Profesor, pero hay una gran diferencia. Una cosa es el niño y otra cosa es el adolescente y otra cosa es el joven. Sí, pero lo importante es que nosotros transmitamos una información para que él o ella nos haga entender. Es como ahorita, ¿no? Yo estoy hablando solo. Vamos a ver si hay esa conexión con ustedes. Vamos a ver. Ojo, no, profesor, yo ya conozco esto. Está bien que conozcas, pero de todas formas el intercambio y el diálogo enriquece más la información. Una más. Voy a aclarar este punto del modelo activo. A ver, voy a aclararlo bien porque todo esto viene con una ruptura, ¿no? Una ruptura de lo que correspondería con la Iglesia Católica. A ver, voy a retirar la diapositiva para un poco explicarlo bien. A ver, escucha. Escucha. La educación, o más claro, la educación que es la formación de la persona, esto tiene décadas, no, milenios. Porque si regresamos a la historia, esto comienza en Grecia. Eso lo habíamos repasado la otra vez, pero voy a reforzar. Pero en Grecia no habían escuelas hasta que recién aparece la academia y después aparece el liceo, ¿no? Aristóteles, Platón. Y eso era una forma de enseñar a través de la mayéutica que ya Sócrates lo había impuesto, ¿no? Claro. Entonces, y nos pregunta, entonces en la universidad la enseñanza y la formación del profesor y en los, a ver un ratito, déjame buscarlo bien, acá está. Entonces en la universidad la enseñanza y la formación del profesor, claro. Y en los pedagógicos es la formación que se basa en los conocimientos de métodos y técnicas. Sí, totalmente de acuerdo. Es que los pedagógicos tienen una función y lo que tú dices es importante y lo voy a poner a un costado porque es importante. Porque aquí en el Perú, y un poco lo voy a aclarar, gracias por darme ese dato porque quiero explicarlo bien. Y eso lo voy a explicar en un curso, pero ahorita mejor lo digo. En el Perú, y eso es una propuesta que él, no una propuesta, una denuncia que el instituto está haciendo, que en toda la historia republicana desde 1821, cuando San Martín funda el 6 de julio de 1822, perdón, 1822 funda lo que correspondería a la primera escuela normal, ¿no? La École Normale, plagio de Francia, École Normal, Escuela Normal de Varones, es decir, el primer centro de formación de profesores, varones, lamentablemente varones, ¿no? Porque así comenzó. Eso es el problema, que todos los gobiernos de la República, es decir, del siglo XIX, lo desaparecieron. Y lo refundaron. Y otra vez lo desaparecieron. Y otra vez lo refundaron. Hasta que queda solamente dos. Que supuestamente recogen toda esa data o esa información. Uno, el pedagógico de Monterrico para mujeres, que ahora es mixto, 1956, 53 Odría, presidente Odría, o CREA, y después de ello, ya justo ya una década después, en el 50,
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta. La Cantuta cree que heredan de lo que es lo que había sido en el tiempo de la República. No, eso se crea en la década de 50, 56, 58 más precisos. Y la Cantuta principalmente recoge toda esa información. Pero no es lo mismo, porque primero la escuela normal de varones, que lo funda San Martín, dura solamente unos 5 años y ahí lo cierran por falta de presupuesto. Dinero. Luego lo va a reconstruir o refundar el presidente José Pardo y Lavalle. Luego después, en la guerra con Chile, se cierra. Hasta que llega Leguía y lo abre otra vez. Y después se va Leguía, le quitan el presupuesto, se cierra. Mira, pues, o sea, no se llegan a formar las escuelas, pues. Y en la escuela normal de que lo va a fundar Leguía, ¿no? Y después lo cierra Sánchez Cerro, ahí aparece un grande. El único director de ese pedagógico, de esa escuela normal de varones, que vendría a ser el personaje más importante en la representación de la educación peruana, José Antonio Encinas. Y Encinas se va a San Marcos y estudia Derecho. Y de ahí se va pues a Francia, Inglaterra, Alemania, bueno, después es parlamentario, congresista y después se queda en Puno. Ese es el referente. Por eso la Cantuta nombra a su universidad Enrique Guzmán y Valle. Esto es importante. San Marcos funda recién en el 56 la Facultad de Educación, la primera Facultad de Educación del Perú, porque la facultad no existía. La facultad nace del segundo piso de la Facultad de Letras, que era una dirección pedagógica, no le llamaban educación, pedagógica. Ya después, cuando nuestro amigo Velasco Alvarado, el presidente Juan Velasco Alvarado, él crea principalmente los ISEX, ¿no? Instituciones principalmente que también ayudaban a formar. De ahí nacen los pedagógicos, en el 88, 83, con Belaúnde y en el 89. Hay resoluciones. Y empieza a ver los pedagógicos para formar pedagogos, personas especializadas en lo que es la enseñanza. Hasta que la SUNEDU, ¿no? Gobierno de Ollanta, lo tumba, lo cierra. Lo cierra, lo desaparece. Toledo, Alan, Ollanta, es todo yo hice la denuncia de nuestro instituto de que han querido destruir la educación, sí, han querido destruirla. Ahora, volviendo a nuestro caso, iba a hablar sobre lo que es el método activo. Escucha, dejemos de un lado los griegos, ya. La educación comienza en Europa, pero especialmente comienza en las escuelas palatinas. Acuérdate, cuando te van a preguntar algún día, ¿cómo es esta educación? Ya explícale. Las escuelas palatinas es en el Imperio Carolingio. Si sabes historia, excelente. Historia universal. Año 800, 810. Y esas escuelas palatinas, lamentablemente, María Elena Roxana Díaz, excelente. Profesor, pero el profesor debe conocer sí o sí los métodos y técnicas de tal. Claro, el profesor debe conocer sí o sí. Y eso es parte del educador, pues. Porque el educador recoge lo que es lo pedagógico. Es que en realidad debería decirse pedagogía, porque es ciencia la pedagogía. Solamente que ya lo llevan a un nivel de educación, porque la pedagogía son métodos, técnicas, estrategias, didáctica, todo eso, ciencia, ¿no? Pero el grado superior de la pedagogía, ¿cuál es? ¿Cuál es la meta de la pedagogía? La meta de la pedagogía es principalmente la educación. Y justo María nos dice, la diferencia es que en el pedagógico no sale con bachiller. Ah, buena. Lo voy a leer para ti. Escucha, lo que tú dices es excelente. La diferencia es que en el pedagógico no sale con bachillerato automático como en la universidad. Correcto. Ese punto lo vamos a aclarar. Ese punto está bien. Porque en el Perú habían comenzado con escuelas normales. Así le llamaban antes. No había facultad de educación, no había institutos pedagógicos. Regresamos a San Martín. 6 de julio de 1822. ¿Cómo le llamaban? École Normal de Varones. Escuela Normal de Varones. Plagio de Francia porque San Martín estudió en Francia. Y está muy bien eso. Pero San Marcos, la universidad más antigua de América, ¿no? Y a unas universidades del Perú que estaban, a saber, en tiempo de la República, San Marcos encabezaba, San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho,
San Antonio de Cusco, y la de Arequipa, San Agustín, 4, y la de Trujillo lo funda ya después Bolívar. Todavía no, las 4, ¿no? Ya con Bolívar, 5 ya. Y ellos no tenían educación, no tenían secciones, una secretaría o secciones pedagógicas. Es decir, cualquier profesional quería ingresar a la universidad a estudiar, estudiaba ese cursito de pedagogía, en la sección pedagógica. Cuando sale Encinas, sale de la escuela normal, escucha, te voy a contar la historia para que sepan y para que ustedes lo defiendan. Va a San Marcos y estudia Derecho, complementa y estudia Derecho. Él no saca educación en San Marcos, él saca Derecho, abogado, Encinas. Esto le ayuda bastante porque después es parlamentario. Pero hay un problema. Como había aparecido y desaparecido las escuelas normales, aparecía y desaparecía, no sabían dónde estudiar educación. Entonces, ese es un transcurso muy importante. Se ingresaban a las secciones de pedagogía de cada universidad. Lo tenía la San Cristóbal de Huamanga, lo que es principalmente la San Agustín, la San Antonio de Alba de Cusco, la de Trujillo, ¿no? La Universidad Nacional de Trujillo y nuestra querida San Marcos. Entonces ahí comienza el problema de la discriminación. Mira, esta es una historia bien triste, porque no lo reconocían, como dice María Elena, no reconocían el famoso bachillerato, no lo reconocían. Hasta que entonces se crean los programas de bachillerato y complementación pedagógica, se crean. Y esos bachilleratos, ya San Marcos lo va a instaurar en el año 1984, con la finalidad que el joven y la señorita del pedagógico, especialista en pedagogía, ¿no? Un señor y una señora especialista pueda principalmente ingresar a la universidad para complementar. ¿Por qué? Porque había un gran problema, que si tú eras pedagogo, ¿no? Un especialista en métodos, técnicas y estrategias didácticas, no podías enseñar en la universidad por un lamentable requisito, tener bachiller. Y allí comienza el problema. Entonces crean el bachillerato, que para mí está muy bien, porque el pedagogo es un especialista, otra cosa que lo han minimizado, diciéndolo de institutos, y ellos estudian 5 años, igual también las de las escuelas de música, las escuelas de danza, las escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, escuelas, porque está la de Bellas Artes, está también la escuela de la Filarmónica, se existen, y ahí viene el problema. Y eso es importante porque estamos hablando de la historia de una discriminación. En el Perú, hasta que San Marcos crea en 1956 la primera facultad de educación. 62, perdón. La primera facultad de educación. Lo crea. Y ahí comienza a salir y San Marcos, ya esa es otra historia que lo voy a hablar después. Pero regresando, gracias María Elena por ese dato que es necesario saberlo, para defender que estos profesionales pedagogos, lamentablemente, su país, su Perú, no los ha aceptado y no les ha dado valor a ese título de normalista o de pedagogo. Mal, muy mal, que debería ser diferente. Entonces, regresando ahora, volviendo al caso de la historia universal, lamentablemente la iglesia se impone. Y la iglesia lo hacen los sacerdotes, pues lo hacen. No, yo soy católico, por si acaso, pero tengo que decir la verdad. Y la iglesia se impone. Y hace un formato, una estructura de enseñanza. Y la iglesia tiene un formato que le llaman la escolástica en la Edad Media, escolástica, ¿no? Fe y razón, ¿no? Ahí entra lo que es Duns Scoto, Ockham, ¿no? San Buenaventura, ¿no? Los padres de la iglesia, ahí aparece lo que es los tomistas, Santo Tomás de Aquino, o sea, son corrientes filosóficas, no pedagógicas, pero era, adelante está el maestro y atrás está el estudiante, en lo que es en el aula, adelante está el maestro como debe ser y sentados los alumnos, una educación bancaria. Ese término es una denuncia que hace nuestro brasileño Paulo Freire. Acuérdate, educación bancaria, eso es la denuncia que hace Paulo Freire. Y en la pedagogía del oprimido, Brasil, ¿no? Que eso lo vamos a tocar mañana no vayas a
no vayas a otro lugar, mañana vamos a hablar de Paulo Freire, y eso es importante. Pero hoy lo estoy mencionando nada más como una antesala. Quiero que ustedes aprendan los términos. Es que algunos dicen, esto es así, asano, y no saben de cuál es el origen. Y nosotros ahorita, como especialistas en pedagogía y educación, tenemos que saber el origen. Ya sabemos ahorita el origen de los pedagógicos, ya sabemos el origen de las escuelas normales, ya sabemos el origen de las facultades de educación, que son muy tardías, o sea, 50, 60, 70. En el 50 San Marcos, 60 San Marcos, y en el 55 lo que es la Cantuta. Claro. Y justo Rafael nos dice, ¿y cuál es la diferencia entre licenciado y profesor? Ah, excelente. Es que aquí hay una discriminación total. El profesor solamente, vamos a decirlo de manera en documentos, cartones, porque acá esto no, cartones. Primero en cartones. El profesor es la persona que ha estudiado en un instituto pedagógico, público-privado, y sale profesor en historia y geografía, profesor en lengua y literatura, profesor en ciencias naturales. Profesor. Así. Y eso en realidad salió como una discriminación. ¿Por qué? Porque ese profesor pedagogo, ¿no? Le dicen bonito profesor, ¿no? Pero en realidad es pedagogo. Porque está estudiando un pedagógico, pues. Este profesor quiere ir y enseñar en la universidad porque tiene las herramientas. No le permite la universidad, porque la universidad es autónoma. Ahí viene la autonomía, pues. Y entonces el profesor no puede. Tendría que estudiar en la universidad y tener un bachiller en cualquier carrera para poder acceder a una maestría y doctorado. Mal, ¿no? Muy mal. O sea, la legislación es que la ley dice una cosa y la universidad dice otra cosa. Entonces, ahora, dejamos de nuevo pedagógicos. ¿Y quién es el licenciado en educación? Es la persona que ha estudiado en la Facultad de Educación de una universidad y tiene el título de licenciado, licencia en educación. Y con esa licencia, ¿no? Antes de sacar la licencia, un bachillerato tiene, un bachiller automático. Ahora se hace una tesis, pero por la pandemia es ahorita automático. Y ese bachiller puede optar una maestría y doctorado, lo que lamentablemente no podía hacer el pedagogo. Ahí viene la ruptura. Por eso, cuando en el 83 San Marcos crea el programa de bachillerato y licenciatura, es para que todos los de pedagógico puedan hacer su complementación. Y está muy bien. Es como las señoritas antes, las señoritas del pedagógico de Monterrico, terminaban sus 5 años en esa escuela normal o instituto pedagógico y tenían que irse a San Marcos 1 año a estudiar complementación y sacar su bachiller. Increíble. O sea, estudiaban 6 años. Muy mal, ¿no? Muy mal. O sea, ese es un problema porque la legislación dijo, ya está bien, mira, y yo lo veo así. Nosotros hacemos la denuncia como Instituto IEL, porque eso ya lo hablé con los profesores, y esto es un hecho de que hay un complot para que el profesional de pedagógico no pueda enseñar en la universidad, y le ponen trabas. Si es un especialista, si puede hacer mucho lo que es la enseñanza, ¿no? Freno. Y ese es el gran problema. ¿Y ahora qué han hecho? Han destruido los planes pedagógicos, pues hay unos cuantos, que han sobrevivido por la SUNEDU. Por eso estos cursos son importantes. Nosotros somos un instituto de investigaciones en educación de Lima y tenemos un centro de capacitación. Lo hemos llamado más claro Centro de Responsabilidad Social Educativa. Responsabilidad social. Porque con la idea de capacitar a toda persona interesada en educación, interesada, y hacer todo un movimiento para, no huelga, un movimiento académico, científico, y reconocer lo que en realidad es la educación. Dejando de un lado todo ello, y gracias por la participación de ustedes, les agradezco bastante. Hay más estudiantes, solamente que ellos están trabajando, mañana se van a integrar, otros dicen, no, profesor, quiero el audio nada más, y otros dicen, profesor, así, les digo a ustedes, a secas. Profesor, ¿le ha sobrado un certificado del año pasado? Así, profesores, llaman. No, estudia, tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que defenderte. No, sí. De toda esta semana ha habido como más de 10 personas que han querido comprar. ¡Comprar!
Acuérdate, nunca hagas eso. Nunca hagas eso. Porque en algún momento tú estás abajo y vas a estar arriba. Y cuando estés arriba, no hagas corrupción. Porque vas a quedar mal tú, tu familia y la institución que representas. Por eso, gracias a ustedes, estamos haciendo ese trabajo. Ustedes tienen que defender que porque ustedes estudian por vocación y porque quieren, son interesados para que cambie la educación del país. Ahora, dejando de un lado, ese problema peruano es un problema muy complejo que lo vamos a hablar después. Hay una clase que vamos a hablar sobre la historia de educación peruana, que es una historia que ese día vas a traer tu pañuelo y vas a llorar, porque no nos han dejado avanzar y no nos siguen dejando avanzar. Entonces, acá hay una ruptura que voy a decir, universal. La iglesia se impone y aparece una revolución contra la iglesia. Eso se llama lo que es para hacerlo más preciso, Martín Lutero, la reforma protestante. La reforma protestante es un cambio. Y eso hace que despierte Alemania, Francia, Suiza. Y empieza, Austria, Suiza está al norte, Austria. Y empieza a haber un cambio. Y ese grupo no son católicos, son protestantes, luteranos, calvinistas. Y ahí comienza el cambio. Porque rompen con la Iglesia Católica la educación que había denunciado Pablo Freire, la educación bancaria. Lo rompe. Estoy haciendo la introducción de lo que es la positiva, la educación activa, porque quiero fundamentarlo. Entonces, ¿por qué le llaman escuela activa? Porque la anterior es la bancaria, es decir, la escolástica católica. Y esa escolástica católica hace que solamente el profesor sea un todopoderoso del conocimiento y el alumno sea un estudiante que debe recepcionar la información. Ahí es la soberbia, pues, de la universidad, pues. Son doctores, ¿no? Son maestros. Y ellos son la luz y los alumnos no. ¿Qué sucede en las universidades en la actualidad? Donde el supuesto catedrático es el todopoderoso y el alumno no puede protestar. Ahí aparecen los movimientos universitarios, pues, ¿no? La huelga de los jóvenes, que tiene derecho, porque el profesor llega, llena su pizarra y se va. Y ahí están haciendo la denuncia, pues. Y eso todavía ha quedado desde hace 1000 años. Todavía continúa en la universidad. En los pedagógicos, algunos también, pero empezaron a hacer el cambio. La idea es importante. Y esto lo que te voy a poner en diapositiva tienes que saberlo sí o sí. Espero que me preguntes. A ver, vamos. Ahora sí. ¿Dónde está? Aquí está. A ver. Esta es. Ya. Sí lo ves, ¿no? Me dice si no se ve. Modelo pedagógico. Escucha. El modelo activo. Atención, atención. No te duermas. Es temprano todavía. Paradigmas, teorías y el modelo. El modelo vendría a ser, aquí hay una revolución. Los protestantes, con Pestalozzi, con Herbert, ¿no? Ellos van a hacer un cambio. Ellos van a romper con la Iglesia Católica y lo van a perseguir. Y ellos van a hacer un modelo activo. Es decir, que el alumno ya despierte pilas. Que el alumno ya no esté sentado frente a un docente que habla, ¿no? Catedrático, ¿no? No. Ahora va a haber un cambio. Y acá dice, ellos crean modelos, es decir, un formato. Y ese formato, si sirve o no sirve, si no sirve, se rechaza y se pierde. Si sirve ese modelo de enseñanza, pedagogía es enseñanza, se convierte en teoría. Y esa teoría, ¿no? Esa teoría que busca un objetivo, enseñar, y lo más importante, busca un resultado, busca un resultado, ya se convierte en un modelo o ejemplo que es el paradigma. Paradigma es sinónimo de ejemplo. Este lingüismo filosófico o esta semántica que estoy explicando yo creo que quede bien claro. Por lo tanto, y voy por acá, cursor, mira acá, el modelo activo parte de la experiencia. Ahí es un pensamiento filosófico inglés llamado el empirismo, con John Locke. Aparece el aprendizaje natural. Y ojo, este es un aprendizaje prehistórico, para decirlo más claro, acientífico o precientífico, porque todavía no aparece los grandes, pues. No aparece primero William Wundt, no aparece lo que vendría a ser Pavlov, no aparece todavía Skinner, ¿no? No vamos a hablar de Watson no. William James, ya, eso todavía no, ese es siglo XX, 1850 y siglo XX.
Esto es un aprendizaje natural, es decir, un aprendizaje a través de los sentidos, una actividad creadora. Eso es lo que buscaban, pues que el chico ya no esté sentado y esté hablando, esté creando, esté construyendo, esté escribiendo. Un modelo que sea libre, un modelo que busque la fraternidad y la igualdad. ¿Por qué? Porque la universidad, cuando tú terminabas, eras estudiante, terminabas, podías ser teólogo, podías ser abogado o podrías ser principalmente un profesional de otras carreras, o médico, abogado, médico o sacerdote. Y si no te gusta, la carrera militar, armas. Esa es prácticamente una estructura social. Y cuando rompen con la iglesia y cuando se crea la Ilustración, que es el inicio de la Revolución Francesa para dar una igualdad a todos, la Revolución Francesa es importantísimo, repásalo. Aquí viene este pensamiento de fraternidad, todos somos hermanos, todos somos iguales, todos debemos apoyarnos. Ese es el método activo. Esto es importantísimo. Por eso mira acá, vamos al otro lado. Lo voy a agrandar para ti. No es constructivista tradicional. Todavía no hablamos de constructivismo, porque eso ya lo habla ya Piaget, ¿no? Ya estamos hablando ya de eso ya del 60 para arriba, 1960 para arriba. Todavía no. Pues eso no es un modelo activo. Es un modelo que es posterior, o perdón, nace de la Ilustración y se prolonga a la Revolución Francesa. Esto lo hacen los países no católicos. Suiza, Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, y los países católicos, Italia, España, ¿te das cuenta? Y lógico, toda América Latina que éramos virreinato. Por eso acá dice, el modelo activo, vamos por este lado, izquierdo de tu pantalla. Fundamentos, sociológico, importante por haber la sociedad. La pedagogía tiene que ver con la sociedad, los estratos sociales. Modelo bueno, hombre bueno, perdón, la sociedad lo daña. Ese sí es un pensamiento de nuestro amigo, y lo vamos a ver más adelante, de nuestro amigo Rousseau, Jacobo Rousseau. El hombre nace libre, la sociedad lo corrompe, en el Emilio. Estructuralista, porque hay una estructura, una base de formación que es la educación inicial primaria para que forme el nuevo hombre o nueva mujer en lo que es la educación superior, secundaria y superior. Bueno, la secundaria todavía no aparecía. La secundaria aparece ya después ya. La primaria era lo básico, la inicial y la primaria, aunque ellos le llamaban, ni siquiera lo dividían en nivel, lo llamaban instrucción. Cultura es producto del hombre. Todo ese fundamento sociológico es importante y nosotros tenemos que saber eso. El otro fundamento es filosófico. El estudiante tiene que saber sociología, sí, y eso hay que enseñarle. Saber principalmente el estudio de las demás personas a través de los grupos y la cultura de estos grupos, andino, amazónico, costeño. Filosófico, y escucha, para la vida. Es decir, un pensamiento que diga por qué estoy aquí y qué debo hacer en el mundo, ¿no? En base a una experiencia. Eso yo lo había dicho con John Locke. El empirismo, es decir, todo, mira, y la filosofía es importante porque de la filosofía va a salir una ramita que se llama psicología, que lo vamos a ver el próximo mes. Pero la filosofía es importante porque el alumno tiene que aprender filosofía para poder entender la realidad. Por eso, ¿qué es la filosofía? Es el estudio, el análisis de la realidad. Por eso dice, para la vida, para la experiencia, John Locke, filósofo, que sea pragmática, práctica y empirista, ¿no? El empirismo también es otra corriente pedagógica que se basa mucho en la experiencia y es lo mismo. Experiencia y empirismo es lo mismo. John Locke, el empirismo. Corriente filosófica donde el conocimiento, atención, el conocimiento es a través de la experiencia. Y es cierto, es una corriente filosófica muy importante. Y el último, psicológico, que eso aparece justo en 1879, cuando el Perú estaba con guerra con Chile, allá en Alemania, en Lenzing, Alemania, Universidad de Lenzing, se crea el laboratorio experimental. William Wundt crea y empieza a hacer el estudio no de la conducta, todavía no, porque eso lo hace ya Watson en Estados Unidos, hace el estudio fisiológico, es decir, a través de lo que es la sensación, la percepción. Eso lo vamos a hablar más adelante el próximo mes.
Y en este lado, para terminar, implicaciones del modelo activo. ¿Qué implica? ¿Qué lo involucra? Tiene que haber un propósito. ¿Para qué lo enseñamos? Tiene que haber un contenido, la currícula, lo que tú sabes. Porque ese contenido es los temas que se debe formar a la persona. Nos han quitado filosofía, nos han quitado cívica, lo han fusionado inclusive. Nos han quitado arte, ¿no? Cursos importantes que hacen que la persona tenga identidad. Le han dado más énfasis a la matemática y el lenguaje. Error, pues. Contenidos para la vida. Secuenciación. Tiene que tener una secuencia. Es decir, comienza con 1, sigue con 2, sigue con 3. Pasos. 1, paso 2, paso 3. O edad. La inicial, primera y secundaria. Hay un método. Ahí entramos nosotros. Pedagogía. Un método para poder enseñar. Un método para transmitir la información que el estudiante aprenda. Hay muchos. Método a través de los grupos. La gente lo confunde con técnicas. No. Grupos es un método. Lo que vendría a ser la exposición es un método. Son métodos. Y lógico, ya en la corriente significativa y la corriente constructivista crea otros métodos, que lo vamos a hablar también solamente como referencia. La acción y la libertad son los métodos. Recursos, valorización, desarrollo individual. Eso es importante. Ahora están hablando de que trabajen en grupo. No, primero conócete a ti mismo, pues, Sócrates. Después conoces a los demás. Cada uno avanza según su capacidad. Esto es importante, mire, lo voy a poner. Cada uno avanza según su capacidad. Porque el método activo dice, no todos son iguales como en la Iglesia Católica, que tienen que aprender todos, ¿no? Y el que no aprende, como dijera nuestro amigo Ricardo Palma, ¿no? En una tradición, al rincón quita calzón. Esa es una tradición de Ricardo Palma, ¿no? Que eso tú lo sabes, ¿no? Y si no lo sabes, a ver, lo voy a retirar de diapositiva, te lo voy a explicar para que te veas un ratito. Porque dale un poquito de comicidad, pues. Son 8:48, todavía temprano. Escucha. Hay mucho que hablar, pero paciencia. Al rincón quita calzón. Este es clásico. El que no lo ha leído ya, pues, quiere decir de que te has tenido un mal profesor. Esta tradición, ¿dónde está? Con sacar otras bibliotecas existe, no es un banner. A ver. Ya debe estar por ahí. Acá debe estar. ¿Dónde está? Ya. En una de estas tradiciones, Ricardo Palma dice de que todos tenían que aprender latín. Latín, ¿no? Y entonces había faltado el profesor. Y llega un profesor de reemplazo, que en realidad no era el profesor, sino era el director. Entonces el director dice, a ver, acérquense, vamos a hablar gramática en latín. Y le preguntaba, pues, en latín, ¿no? Exec homo, ¿no? Dominus, ¿no? Carpe diem, ¿no? Carpe diem, perdón. Le preguntaba y los chicos respondían y el que no sabía, al rincón. A bajarse los pantalones, ¿no? Mire, esa época, estamos hablando 1700, pues. Dice que llegaba un ayo, un auxiliar, y él lo sonaba, pues, con ese chicote, con 3 puntas, San Martín, ¿no? Y habían casi medio salón parado, pues, en la esquina, al rincón. Hasta que había un chiquito, pues, que también era vivo, ¿no? Siempre hay un gracioso, un vivo, pues, y está bien, no tiene nada de malo. Y le preguntan, ¿no? A él le preguntan, y él no lo responde, al rincón quita calzón. Entonces él empieza a murmurar, pues, ¿y qué se cree? A ver, ese mocosuelo, a ver, regrese. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Bueno, si usted sabe tanto latín, me gustaría yo preguntarle en latín. La soberbia, pues, del maestro, ¿no? Católico. A ver, diga usted qué es lo que quiere saber. Y le pregunta, ¿no? ¿Cuántos dominos vobiscum tiene la misa? Y mira, ¿cómo es la reacción de los niños o los adolescentes? Que cuando el maestro preguntaba, los chicos al no saber siempre levantaban la mirada, como pensando que arriba en el techo está la solución. Y el maestro, al no saber, inconscientemente, psicología básica, levanta la mirada pensando también. Ajá, dice el chico, ampay.
¿no? No dice Ampay, pues, pero ya, yo lo estoy haciendo ameno. Y ahí es donde dice, no, desconozco. Regresen a sus asientos. ¿Cuánto dominum vobiscum vendría a ser cuántas veces el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes? Dominum vobiscum significa eso en latín. Son 7 veces. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Esa es la historia. Y esa tradición bancaria que denuncia Pablo Freire, que nuestro amigo Pestalozzi rompe esa tradición, eso es lo malo. O sea, la Iglesia Católica crea la universidad, crean las primeras universidades, Oxford, Cambridge, Salamanca, crean San Marcos, ¿no? Y eso destruye, porque hace pues la soberbia, pues. Son licenciados, doctores, ¿no? Maestros doctores, los endiosó. Que eso debe romperse. Un ratito, que me interrumpen. Ahora sí, eso es importante. Sigamos, vamos a avanzar, hay que avanzar, a ver un ratito, ¿dónde está? Acá está. Me dicen si se ve, ¿eh? Ya, ahora sí. Listo. Avanzamos. Acción. Métodos pedagógicos activos. Pestalozzi, Montessori, Pestalozzi, Froebel y de Crowley. ¿eh? Vamos a explicarlo uno por uno, para un poco entenderlo. A ver, vamos a avanzar. Aquí me interesa mucho saber qué es esto de los modelos pedagógicos. ¿Sirve o no sirve? Claro que sirve. El modelo pedagógico es un estilo, es un formato de enseñanza, cómo se debe enseñar al estudiante. Y aquí voy a atreverme a leerme, voy a atrever. Modelos pedagógicos que la ciencia de la pedagogía, la educación es ciencia, ha venido construyendo como parte de sus conocimientos sobre, y esta palabra es muy importante, proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta palabra es muy compleja que involucra mucho lo que es la psicología educativa. En realidad es un proceso de enseñanza. Y la enseñanza es porque el maestro va a transmitir la información. El otro problema es cuando el alumno va a aprender. ¿Aprender qué es? Asimilar información. Y ahí viene lo difícil, porque cada alumno tiene su aprendizaje diferente. Cada alumno tiene su aprendizaje diferente. Por lo tanto, la pedagogía de hoy en día es considerada ciencia. Es cierto, la pedagogía es ciencia. Acuérdate. ¿Por qué, profesor? Lo fundamento ahorita y no te olvides jamás. Es ciencia porque usa métodos de investigación, métodos para buscar el camino o vía para la enseñanza. Que eso lo vamos a hablar en una clase bien bonita. Avanzo. Esta ciencia se apoyó, y escucha, la pedagogía como ciencia requiere de la psicología. ¿Por qué, profesor? Porque la psicología estudia la conducta. Y la psicología tiene una rama que se llama psicología del aprendizaje. Y ahí hablamos de los grandes, pues. Pavlov, Skinner, Ausubel, Piaget. Son los grandes, pues. Los malos. Watson, ¿no? El otro también, inclusive también el mismo Freud, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver por qué son malos, ¿no? Algunos también que dicen ser psicólogos, pero al final están engañando. La lingüística, la sociología, la biología, la antropología, la política. Todo eso tiene que ser ciencias que ayudan a nuestra querida pedagogía. Ciencia, y dice, para convertirse en una ciencia que estudia la educación. Claro, porque la educación recoge de la pedagogía y lo convierte en ciencia. Pero la educación no es ciencia, pues. La educación es la formación de la vida. Una formación que puede ser cognitiva, conocimiento, una formación ética, valores, y una formación que se basa exclusivamente de las emociones y sentimientos. Si no, estaríamos formando robots, pues. Ojo, avanzamos. Bonita la imagen. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Una profesora, una pedagoga, enseñando al niño, ¿no? Una educación principalmente manual. Y está muy bien. La base es importante. El modelo tradicional. Y aquí en la imagen ayuda mucho porque aquí dice de información de una cabeza a otra cabeza, ¿no? De un cerebro a otro cerebro. Eso es lo tradicional, pues. Está bien, sí, no tiene nada de malo, por si acaso. Solamente es malo cuando eres un chancón, sabes mucho y te llenas de soberbia. Escucha, atención. El modelo tradicional no está mal, está bien
porque hace que la persona tenga conocimientos y ame el conocimiento. La Sofía, ¿no? Malo es cuando este conocimiento te convierte en ser soberbio. Cuando este conocimiento te dice, te hace discriminar. Tú no sabes y yo sí sé. Aprende entonces y no te ayuda. Por eso acá dice, se describe el modelo tradicional basado en elementos como la transmisión de conocimiento, la memoria, que no tiene nada de malo la memoria, pero el conductismo, o perdón, el aprendizaje significativo, el constructivismo han dicho que la memoria es lo peor. No es lo peor. Hay que aclarar como pedagogos que somos. La memoria es importante porque si no, y si no desarrollamos la memoria, hay una enfermedad y tú lo sabes cuál es. Ahí escríbelo. La memoria, cuando tienes un problema en la memoria degenerativa, escríbelo ahí para hacerte famoso, porque esto lo vamos a colgar en internet y todo el Perú y América tiene que saber. Y el otro es la repetición. Es que mucho se había hablado que es malo memorizar, repetir, ¿no? Repetir lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el motor? Eso me lo hicieron de memoria en el Colegio Guadalupe, aquí en Lima. El motor es un conjunto de mecanismos perfectamente sincronizados que convierte la energía en movimiento. Ahora explícalo. No sé. No. Sí sabes, solamente que tienes que hacer el lingüismo filosófico, explicar qué significa cada palabra. Entonces, el método tradicional sí tiene que ver. Retiro un ratito la diapositiva porque parece que no estás con nosotros. Escucha. ¿Estás o no estás? Si estás, pues, ¿cómo? Estoy pensando que estoy solo. Pregunto, hay una enfermedad degenerativa, que lamentablemente afecta a la memoria. ¿Cómo se llama? Ahí está. Alzheimer, vamos a decirlo en alemán ya, Alzheimer. Es cierto, bien golazo, 1-0. Está bien. Y ahora, si lo que dice el significativo, ¿no? Ausubel, ¿no? Y lo que dice el constructivismo, ¿no? Piaget, ¿no? Dicen que no tiene nada de valor. O ellos no han dicho eso nunca, sino que de boca en boca se ha transmitido y han satanizado, la han puesto en la cruz que la memoria está mal. La memoria no está mal, porque nos va a ayudar a retener la información. ¿Cuánto es la extensión del Perú? 1.285.216 kilómetros cuadrados. ¿Qué es malo? ¿Cuántas regiones tiene el Perú? 25. ¿Qué es malo? ¿Cuándo se fundó la ciudad de Lima? 18 de enero de 1535. ¿Es malo la memoria? No es malo. Solamente que lo han satanizado. La memoria ayuda, que es parte del conocimiento. Y eso principalmente tenemos que defenderlo. Ojo, sigamos, está interesante, no te vayas. A ver, acá, justo. Claro, muy bien. El famoso Alzheimer, muy bien. Vamos por acá, vamos a avanzar, hay que avanzar. Otro, sigo. Luego, sí se ve, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente. El modelo conductista, son modelos, ojo, son modelos. El modelo conductista es centrado en aprendizaje por reforzamiento de las conductas. Por eso acá vemos bien claro, ¿no? Este es un modelo muy importante, ¿no? Porque dirige, esto lo hace Pavlov, que eso después lo vamos a explicar en otros temas. Mañana lo explicamos con paciencia, ¿no? En realidad lo comienza Watson, pero Pavlov lo va a desarrollar con el condicionamiento. Posteriormente, el modelo experiencial o de la pedagogía activa que plantea la frase célebre a aprender haciendo. Y es lógico, y eso ayuda mucho, ¿no? El modelo activo ya. Esto del aprender haciendo ayuda mucho, porque el estudiante desarrolla su capacidad, que es costoso, quieras o no es costoso. En inicial cuesta más que primaria. Primaria también hace trabajos, papelotes, hace material en cantidad. Secundaria no lo hace porque ya hace paratas. Y ahí es donde lamentablemente se rompe porque el alumno ya aprendió a trabajar manualidades, trabajar en lo que es la acción. Y en la secundaria ya cambia, hay una ruptura. Pero se está intentando, pero cuando llega a la universidad lo choca, pues. ¿Por qué? Porque en la universidad es otra cosa, es investigar. Ahí, o cuando va el pedagógico igualito. Otro. Modelos cognitivos o constructivistas. Justo este término es importante porque es uno de los actuales. ¿Y por qué le damos una crítica? Porque ya ha llegado como 30 años de constructivismo y cognitivismo y no ha dado la solución a nada. O dime, se ha cambiado la sociedad.
porque la educación tiene que tener un resultado. ¿Se ha cambiado? ¿El alumno es mejor que hace 10 años? Mentira, pues. No ha avanzado. Por eso nosotros como instituto estamos haciendo una crítica de que el modelo constructivista y cognitivo no funciona o está mal aplicado. Y está mal, pues, y retiro una parte de esto, porque lo voy a primero leer. Plantea que la construcción del conocimiento por parte del sujeto y el desarrollo cognitivo, desarrollo de lo que es el conocimiento a través de la percepción. Las capacidades cognitivas, acuérdate, son la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, la solución de problemas, la inteligencia, la planificación y lógico. Todo esto involucra las funciones cerebrales. Esto del cognitivo y constructivista no quiere decir que está mal. Retiro un poco la diapositiva para un ratito explicarlo. No está mal, solamente que no está dando resultados o se está enseñando mal. O sea, no está mal lo que dijo Ausubel, no está mal lo que dijo Piaget, no está mal. Brunner, ¿no? Lo demás. El problema es cómo se está aplicando en el Perú y en realidad en toda América Latina. Porque recuerda muy bien, todo lo que hacen en el Perú es copia, plagio de la UNESCO. La UNESCO impone a través de lo que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen la UNESCO y la UNESCO dice objetivo del milenio y tienen que imponer un formato. Qué lógico va a dar dineros a muchas personas, ¿no? Eso lo vamos a hablar más adelante. Todo esto es importante porque no está funcionando. Lo que te están enseñando no está funcionando. No está funcionando. O lo que tú estás enseñando no está dando resultados. Porque dicen, hay que formar un buen estudiante. Mentira, pues, porque la realidad de afuera es diferente. ¿Para qué lo formas tan bonito como un niño bueno si afuera hay corrupción? No le está dando herramientas para defenderse. Estamos perdiendo la guerra. Corrupción, ¿no? Las violaciones de menores, los derechos humanos, todo eso. Delincuencia. Le estamos dando malas herramientas a estos jóvenes. Y en la universidad también. Lamentablemente, los estudiantes ahora, eso es cierto. Gracias. Lo que tú dices es una gran verdad. Y eso también María Elena nos va a dar la razón. Porque Freddy Sánchez nos dice bien clarito y María nos va a dar la razón. Que es cierto. Y lo leo lo que dice Freddy Sánchez. Lamentablemente los estudiantes ahora ya no les importa aprender. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque el profesor, nosotros, me he hecho mea culpa, mea máxima culpa, ¿no? Nosotros no estamos haciendo que despertar al alumno el pensamiento. Porque la currícula, la malla curricular es mala. Los métodos que nos están imponiendo significativo y constructivismo no están funcionando. Tienes que darle la base teórica para construir. Y lógico, acompañado, como lo dije la semana pasada, un reglamento, una disciplina. María Elena nos dice algo importantísimo. No nos interesa enseñar cómo debe ser de tal forma que aprendan. Claro, justo lo que decía hace una hora atrás. Si me han estado llamando para venderles los certificados. Fíjate. No voy a decir las regiones, porque esto está a nivel nacional. Y yo sé de que esa persona que me ha querido llamar y me ha querido coimear, me va a ver mañana en el video. Te saludo, coimero. Nunca hagas eso porque van a hacer. Y tienes suerte en el que no te lo diga públicamente. Pero eso está mal lo que estás haciendo. Y eres docente y por la culpa de ellos, de ellos, a todos nos meten en el saco. Que son corruptos, que son borrachos, que son pedófilos, que no quieren enseñar. Pero nosotros sí queremos enseñar. Hay dos bloques, pues. El profesor que quiere trabajar de verdad y cambiar el país, el patriota, la patriota, y el profesor que quiere solamente vivir del Estado. Pregunto, chiquitito nomás. Claro, y Rafael dice la verdad, creo que somos pocos los que tenemos vocación, es cierto. Y chiquitito nomás, pregunto, mira la corrupción. ¿Quién debe enseñar educación y pedagogía? ¿Quién debe enseñar institutos pedagógicos, universidades, institutos de investigaciones? Que somos nosotros. La UGEL debe enseñar.
¿no? ¿Y por qué hace convenios? ¿Por qué hacen convenios? ¿Qué vale la firma del director del OGEL? Si es un director de ¿qué es la OGEL? La Unidad de Gestión Educativa Local. Es un director, ¿no? O la OGEL es un centro de enseñanza. ¿Por qué hay alianzas entonces? Y estoy haciendo la denuncia general, porque me han llamado muchos supuestos coordinadores, que son de UGELes. Casi la mitad del Perú me ha llamado. Y no les ha gustado estos cursos. Yo puedo hacer cursos porque me ampara la ley de la privatización educativa. Pero ellos no, pues. Como estoy rompiendo la mafia, porque tiene que ser con la UGEL no tiene que ver nada acá. Ellos no tienen por qué firmar documentos de enseñanza. Ellos no enseñan, ellos son una dirección educativa local, nada más. Dos, ¿cuándo has visto de que las universidades hacen convenio con la UGEL? ¿Cuándo has visto eso? ¿Y existe? No tiene que haber convenio. ¿Por qué? Si la universidad es autónoma, mira lo que estamos destapando y mañana voy a decir más todavía. Voy a avanzar porque no quiero renegar. Vamos a avanzar. Esto es importante. Escucha, escucha, atención. Aprendamos. Tú, peruano, tú, peruana, porque quieres cambiar el país y vas a llegar grande y vas a hacer el cambio. Y no estás solo, estás con nosotros. Modelo social cognitivo. Este modelo se ayuda bastante. Yo te recomiendo utilízalo y vamos a ver, eso es lo que dice nuestro amigo Paulo Freire, el brasileño, que en paz descanse. Se pasa al modelo social cognitivo según, y lo voy a leer, perdóname por leerlo, en cual la construcción del conocimiento se realiza con la interacción de seres humanos. Termino de leerlo y después lo explico. No, discúlpame por leerlo, no debería leerlo. En donde es fundamental fomentar la perspectiva de lo colectivo. Lo colectivo es todos, pues. Y el pensamiento crítico reflexivo para lograr la libertad de las clases oprimidas. Paulo Freire. Este pensamiento es bueno porque les estás enseñando, pero a la vez lo estás sociabilizando. Mucha envidia, mucho egoísmo, mucho individualismo, sí, pero hay que unir a las personas por lo que tiene de personas. Lema de la Cantuta, enseñar al hombre por lo que tiene de hombre. Por eso en la imagen, ¿no? Bonita imagen, quería buscar de peruanos, pero no encontré, por eso me van a disculpar el puesto de gringuitos, no blanquitos, ¿no? Pero bueno, una más. Pedagogía como ciencia, ahora sí. Escucha, atención, atención, 9:1, tranquilo, todavía hay tiempo. Los procesos de enseñanza y aprendizaje existen en las sociedades, sí. La enseñanza lo da el pedagogo, el educador, el docente interesado en educación. El aprendizaje es del estudiante y nosotros tenemos que enseñarle cómo debe aprender él. Es decir, enseñarle las técnicas, herramientas que han usado los psicólogos, lo que ha usado nuestro amigo Ausubel, lo que ha usado Skinner, lo que ha usado Watson, aunque Watson no tanto. Watson lo vamos a separar a él porque su experimento es malo, que eso mañana lo voy a explicar de Watson, y me da la razón. De Pacloxi, premio Nobel de Medicina, ¿sí? Y avanzo una más. Segundo párrafo, y lo voy a ampliar un poquito para que lo leas junto conmigo. La pedagogía es la ciencia que construye el campo teórico, claro, sobre la educación, la teoría. Porque si no sabemos cómo enseñar a través de métodos, técnicas, estrategias, todo eso se llama didáctica, ¿no? Que eso lo vamos a hablar también, sobre la educación y la educación su disciplina, porque la disciplina tiene que ver bastante. Ahora bien, sin entrar en una disertación epistemológica, es decir, no hablar de ciencia sobre esta concepción, es que la epistemología es la teoría de la ciencia, y la ciencia es muy amplia, y recuerda muy bien, nosotros somos ciencias sociales y, lógico, una rama de las sociales, ciencias pedagógicas. Se puede argumentar que la pedagogía es un conjunto de conocimientos y teorías estructuradas, ordenadas, sobre la educación. Y la educación, la práctica cotidiana de los procesos que se atañen o se unen. Por eso, pues la pedagogía, ahí está la profesora, ¿no? Me van a disculpar, yo quería buscar fotos peruanas,
Pero ya lo he puesto, ya fotos, ya se relaciona, ¿no? No quiere decir que somos discriminadores, no, debería ser de peruanos, pero ya, no importa. Pero aquí sí es importante, o sea, la maestra usa herramientas para poder enseñar. Y lógico, también lo que es cognitivo y a lo que es también social. Una más, avanzamos. Ahora sí, fotos peruanas, bien. Surgimiento de la pedagogía. Aquí exclusivamente se va a hablar sobre la tendencia, ¿no? Y lo voy a leer. Las capacidades de los sujetos, la primera tendencia, son tres. La primera tendencia valoraba cómo surge, cuál es el inicio de la pedagogía. Ojo, estamos hablando hace 500 años atrás. 500 años. 1400, 1500. La primera tendencia valoraba las capacidades de los sujetos para pensar por cuenta propia, lo que sucede en algunas universidades y en algunos lugares exclusivamente elitistas. Tomar decisiones con autonomía, asumir su propia vida con disciplina y responsabilidad. Eso es lo que hacía la Iglesia Católica en las universidades antiguas del medioevo y también de lo que es la Edad Media, medioevo, Edad Media y a la vez también la Edad Moderna. En esta tendencia los niños y niñas eran considerados adultos. En Inglaterra era así. Recuérdate la película Harry Potter. Eran adultos pequeños y el maestro era el centro del proceso, ya que tenía el poder de saber en relación al estudiante, al profesor estudiante. Pues acá tú ves, y no tiene nada de malo, el profesor está adelante y los estudiantes están principalmente sentados, bueno, acá hay adultos, ¿no? Pero también la teoría es de que el profesor es el que enseña y la persona está captando la información. No tiene nada de malo, solamente de que es necesario, como introducción está bien, pero es necesario también de que ellos participen siempre y cuando ellos tengan el conocimiento, porque si no hay conocimiento, no pueden hablar. Y si hablan es para preguntar, y eso está bien. Por eso es importante. No tiene nada de malo este primer formato universitario, solamente que cuando el alumno ya se cree el sabelotodo, el sabelón, ya empieza a decir yo soy mejor y tú eres peor, discrimina. Esa es la propuesta que estamos planteando. Una más. Surgimiento de la pedagogía, la segunda tendencia. Aquí aparece la escuela nueva, el cambio ya. Que yo tampoco no quiero decir que yo recomiendo, porque por mí tiene que haber una fase. Ahorita el Perú estamos en educación, estamos en la edad de piedra. Discúlpame, estamos en la edad de piedra. En vez de evolucionar, hemos involucionado. Como lo han dicho Rafael y también lo dice María, los alumnos no quieren saber nada, porque el sistema está mal. La segunda tendencia es la escuela nueva. Se valorizó a la infancia como estado natural del ser humano. La educación inicial es importante. Y los pedagogos comienzan con la inicial. Solamente que la primaria y la secundaria no continúan eso. No hablan el mismo idioma. Es decir, el niño o niña es un sujeto que merece respeto, bien, y consideración por sí mismo. No es un adulto pequeño. Porque Piaget ya lo había dicho. Hay un desarrollo de estadios. Y Erik Erikson también ya lo había dicho también, que hay un desarrollo también por periodos. En esta tendencia, el centro educativo se centró en el alumno y el maestro debía adaptar la didáctica, bien, la enseñanza, el método y la técnica, de acuerdo a la cronología Piaget Erikson del niño. Eso tienes que saberlo. Surgimiento de la pedagogía, tercera tendencia. La tercera tendencia parte de la consideración de las sociedades generales, o que generan, perdón, dispositivos para subordinar a las personas. Escucha, mira, lo repito de nuevo, esto es trágico ya, lo que está pasando ahorita. La tercera tendencia parte de considerar que las sociedades generen dispositivos para subordinar a las personas. Dentro de estos dispositivos es la escuela, pues socializa a los sujetos de acuerdo al poder vigente. Ahí están los medios de comunicación, pues. Al alumno le interesa lo que está diciendo Farfán o Paolo Guerrero o lo que van a decir la farándula. Porque aquí, mientras nosotros, y retiro un poquito la diapositiva, un ratito lo voy a retirar, mientras nosotros formamos en las 6 horas, ¿no? O en las 4 horas en la universidad, o ahorita intento yo hacer una higiene mental en esta hora y media, la televisión lo destruye. La televisión. Claro.
totalmente. Acá, porque piden que los capacitadores para que le den pase a su proyecto, claro, le den su número de certificados en blanco para poner nombre de su gente. Totalmente de acuerdo, acá corre el money, how manage, ¿no? Plata en mano. Es cierto, totalmente de acuerdo. Y eso está mal, eso es corrupción total. Y volviendo a lo que estamos planteando, ¿no? La educación tiene que cambiar por medio de la pedagogía y este desarrollo de las técnicas, estrategias, didácticas. Y lo vamos a hacer, lo vamos a estudiar, paciencia. Estamos haciendo en esta segunda semana de lo que vendría a ser educación y pedagogía, sentar las bases primero, sentar las bases. Sigo, está interesante. A ver, una más. Acá. Sí se ve. Me avisan si no se ve. La siguiente, entonces. Ahora, si no reniegues, no estés renegando, voy a hablar la famosa prueba PISA. Escucha, te estoy informando. La prueba PISA tú ya sabes muy bien, ¿no? Que es una prueba internacional, que ocupan y tienen la mejor educación del mundo. ¿Y en qué lugar América Latina lo clasifica? Vamos a verlo. Bueno, tú sabes muy bien que China es, o más claro, ¿no? Shanghái es la que están liderando. Y vamos a ver, esto lo he extraído de internet del 3 de diciembre del 2019. Recuerda muy bien que el año pasado por pandemia no hemos hecho prueba PISA. China desplazó a Singapur, ojo, calentito la noticia, como el país con la mejor educación del mundo. China, ¿por qué? Vamos a verlo. Según los últimos resultados del programa para la evaluación internacional, escucha, ¿qué significa PISA? Programa de Evaluación Internacional de los Alumnos. Sus siglas en inglés es PISA. Programa de Evaluación Internacional para los Alumnos. Y China es disciplinada, pues es una realidad diferente, plus ultra, más allá. Y ojo, aquí en este programa PISA se ha hecho un estudio a 79 países que han participado en la prueba. Y en el 2018, y aquí hay que decirlo y acá está, dadas a conocer los estudiantes de los municipios de Pekín y Shanghái y las provincias de Jiangsu y Shenzhen de China lograron los mejores resultados de los tres, en las tres, de Singapur en las tres asignaturas. En América, escucha, el primer puesto lo tiene Canadá. Ojo. Y Canadá está en el 7º puesto del mundo. En lectura, 8º en ciencias y el número 2 en matemáticas. La prueba PISA se divide en 3. Lenguaje, matemática y ciencias. Sigo. Una más. Acá. Este mapa, vamos a verlo bien. Escucha. Lo voy a agrandar. Me avisas si no lo ves. Aquí, en la prueba PISA, todo lo que es de verde son los mejores del mundo. En el continente americano está Canadá, ¿no? Pero vamos, acá está la tabla. Acá está. Los mejores. Singapur, Hong Kong, Japón, Macao, Estonia, Canadá, Taiwán, Finlandia, Corea del Sur, China. Los 10 grandes. Encima, ¿no? Los que están en intermedio son los de color amarillo. Estados Unidos, Argentina, Rusia, Europa, Francia, España, Inglaterra, Italia. Y aquí está. Vamos a agrandarlo un poquito para ti. En el puesto 23, Inglaterra, Portugal, de ahí voy bajando. Inglaterra, Portugal, Francia, Suiza, Austria, Rusia, España, República Checa. Ahí está. Estados Unidos, Italia. Ojo, la prueba PISA son para 79 países. No han participado los africanos ni tampoco los del Medio Oriente. Ojo. ¿Y quiénes son los que están por debajo de los 450 puntos? Chile, Bulgaria, Chipre, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay. Y lógico, Perú está en el puesto 69. Arriba de Perú está Brasil, México, Costa Rica, Uruguay.
Eso es importante saberlo. Todo lo de rojo es por debajo. O sea, Argentina supera a Chile. Y los que están debajo está Chile, Chile, Perú, Brasil, Colombia. No han dado la prueba Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela. Eso hay que saberlo. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque no está funcionando, pues, el sistema que nos están enseñando. No está funcionando. Y nos están engañando a nosotros diciendo que hay que hacer estas capacitaciones para acumular puntaje, para tener un mejor puesto, mejor ubicación, pero al final no hay resultado educativo. No hay resultado educativo. Es una estafa. Las pruebas PISA, resultado rapidito. Esto es en lectura. Para nosotros, nuestro barrio América Latina, Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Paraguay, Colombia, Argentina, Perú. Ojo, Panamá, República Dominicana. Chile está encabezando en lectura. Chile, Uruguay, Costa Rica. Otro, sigo. Acá. A ver, un ratito. Acá. Claro, María Elena nos dice, es también cuestión de los profesores que no toman en serio. Es cierto, totalmente cierto. No toman en serio nuestra mala situación. Claro, es que aquí están ocupando un espacio nada más. No están enseñando. Y no les interesa la educación. Por eso no debería haber ese término de estos profesores se les tiene que hacer un cambio. Porque los chicos están siendo perjudicados. En matemática, ¿quién lidera? Uruguay, Chile, México. ¿No? Nosotros le ganamos a Colombia y a Brasil en matemática. Avanzamos. Problema de lectura, eso es a nivel mundial. Y según la OCDE, ¿no? Lo que vendría a ser el Club de los Ricos, ¿no? La Organización para el Desarrollo, ellos dicen de que 36 países no pueden completar las tareas básicas de lectura. ¿No? Y ojo, esto es importante, porque el estudiante no entiende lo que lee. Sigo. Una más. Entonces, allí ya viene ahora nuestra propuesta, pues las teorías pedagógicas que tú tienes que saber. Y las teorías ayudan, ¿no? ¿Por qué? Porque va a dar la forma, principalmente, cómo debe formarse la educación. Voy a la teoría de positiva para explicarlo bonito. A ver, un ratito. A ver, acá, sí. Un ratito, lo vamos a retirar esta acá. Y este es un problema grave. A ver, Rafael nos dice algo que también es importante. No estoy de acuerdo cuando dice que los profesores somos los responsables. Los estudiantes no tienen el hábito de la lectura, no les gusta leer. Claro, pero ¿quién es el responsable? ¿El estudiante o el...? Es como, a ver, Rafael, tienes algo, lo que dices es importante y es en que entabla el debate. Escucha, vamos, yo sé que tú conoces el fútbol tanto como yo y María va a ser el árbitro. Escucha, si los jugadores de fútbol en el partido están haciendo un mal trabajo, están perdiendo por goleada, en continuadas fechas, semana 1, semana 2, están perdiendo, tipo Alianza, que se va a la baja. ¿Quién tiene la culpa? ¿El jugador o el director técnico? Ahora, vamos al aula. Si el alumno hace un mal resultado, ¿quién tiene la culpa? ¿El alumno o el profesor, que es un adulto, que los capacita? Gracias, María. A mí no me enseñaron comprensión de lectura, claro, el entrenador, dice María, totalmente de acuerdo. Y es cierto, pues, a Gareca no han querido sacar, porque Perú está perdiendo como 4 partidos. Alianza Lima abajo por la culpa del entrenador. Pues es cierto, es que el que guía es el adulto, pues. Pero eso es cierto lo que dice Rafael, y estamos de acuerdo, el alumno no quiere aprender, no quiere saber nada, no le interesa. Pero entonces, está mal la regla de juego, pues. Tú no tienes la culpa, nosotros tampoco. La regla de juego es, claro. No todos los profesores saben ello, claro, totalmente, María, tienes toda la razón. Y eso es cierto. O sea, la regla de juego, ¿cuál es? Eso lo tiene que poner el director. Un reglamento. Alumno, vienes a estudiar, no a hacer vida social.
formar delegados, representantes de aula, cambiar la situación, hacer más psicología del aprendizaje, lo que vamos a hacer el próximo mes. Eso, psicología de aprendizaje, para saber qué alumno está bien, está mal, determinarlo, diagnosticarlo. Claro, y acá justo, Rafael, es cierto que no todos conocemos los niveles de comprensión, es cierto, sí. No, lo que usted dice y también lo que dice María es cierto. La comprensión de lectura es cara, mira, escucha, a ver, ¿dónde está? Esto es importante, escucha, acá, ¿dónde está mi diccionario? Acá está, mira. Para que el alumno sepa comprensión de la lectura, tiene que primero saber el diccionario. Eso se llama semántica, etimología, saber el significado. Y acá hay muchas palabras. Dos. Para saber eso, y esto es importante, y lo que ustedes dicen es cierto, y lo avalo. Y no tienen la culpa el profesor de lenguaje, pues. Tiene que saber, acá está. Primero la ortografía. ¿Cómo escribir correctamente? Reglas de ortografía. ¿Cómo saber gramática? Morfología, sintaxis, fonología. Sea más claro. Acá. La gramática. Y es bastante, pues. No lo hacen, pues. ¿Por qué? Porque para ello, para saber todo esto, 1, 2, 3, 4. Claro, acá dice Rafael, pero en esta educación está prohibido el dictado. No, no estamos dictando. No es dictado. Escucha. No es dictado. Tienes razón en 50-50, pero no es dictado. Es entendimiento. Esto lo pueden explicar en un mapa conceptual. Pero ojo, tiene que haber práctica. Y claro, Marielena me da toda la razón. Se dicta en el presentil ortográfico, por ejemplo, claro, porque en ortografía sí tiene que haber el presentil, lo que dice María Elena. Es cierto, acá. En cambio, aquí, en la gramática, es conocer cómo se estructuran las palabras. Sujeto, predicado, o estructura. ¿Cómo es la sintaxis? Sujeto, predicado, modificador directo, indirecto. Eso no lo sabe el alumno, y menos nosotros, porque no somos de la carrera, pero por cultura general sí. No es fácil, pues, pero poco a poco. Claro, no tienen la culpa los chicos porque nosotros no le estamos enseñando eso. ¿Le echamos la culpa del lenguaje? ¿Le echamos la culpa de matemática? No, es en conjunto. Es como que tú quieres estudiar, mira, esto no lo digo yo, eso ya lo dice, acá está Pedro Ortiz Cabanillas. Justo lo estaba leyendo en la tarde para ustedes, pero no, lo iba a mencionar. Pedro Ortiz Cabanillas, aquí en este libro, a ver si, no sé si se llega a ver, si, este es un pirateado por si acaso, Educación e Información de la Personalidad. Allí, ¿qué dice Pedro Ortiz Cabanillas? ¿No? Claro, aquí Rafael nos dice, es que ya no está considerado en la currícula de la gramática. Claro, entonces nos estás dando la razón, Rafael. Y lo que tú dices está dando la razón a lo que dice el Instituto IEL. La currícula está mal hecha. Un like te regalo. Claro, pues. La currícula está mal hecha, pues. No le enseñan gramática, le están enseñando comunicación integral todavía. Pero volviendo a lo que dice Pedro Ortiz Cabanillas, ¿no? En lo que es el desarrollo de la personalidad. Tiene que haber una conexión entre, si enseñas biología, mira, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, tiene que estar relacionado con la fonología. La fonología es el lenguaje, pues. La respiración tiene que ver con la fonología. O sea, eso tiene que ver una integración. Lo que no lo están haciendo es que cada profesor tira para su lado. Tiene que haber una reunión e integrarlo. En papel existe, profe, pero en la realidad no, pues. Ese es el problema. Estamos mal. Tenemos que hacer un cambio de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Tiene que haber un cambio. Vamos a avanzar. Está interesantísimo. Gracias por sus aportes. Esto ayuda bastante y se ha vuelto una clase recontra interesante. A ver, vamos a ver un ratito. Acá estamos. Sigamos. Las teorías pedagógicas. El modelo, lo voy a solamente abreviar chiquitito nomás. En este sentido, para una teoría,
se convierte en un modelo pedagógico, tiene que responder, escucha, para que sea teoría y se vuelva modelo, tiene que responder las preguntas que tú tienes que saber. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Para qué se está haciendo? ¿Cómo y cuándo? Elaborar un modelo pedagógico que responda a estas interrogantes. No lo estamos haciendo, pues. Estamos solamente plagiando, copiando, pirateando. Por eso acá dice, ¿no? El modelo pedagógico, por lo tanto, debe tomar una posición determinada ante el currículo y que incluye delimitar sus aspectos esenciales, los propósitos de los contenidos y sus secuencias que brindan los instrumentos o mediadores necesarios para que estos puedan llevar a la práctica. Entonces, retiro la diapositiva. Escucha, la currícula está mal hecha. Y nos están diciendo que tenemos la culpa, pero si ellos han puesto la regla de juego, está mal, pues. La pregunta es, si nos están dando una mala currícula que no está funcionando, ¿y nosotros por qué nos quedamos callados? No vamos a llegar en la prueba PISA, no vamos a avanzar, porque las reglas de juego están mal hechas. Muy bien. Palabras finales, para culminar, porque ya son 9:32 y me falta una parte, pero ya lo voy a complementar. Lo bueno que mañana hacemos clase. Mañana lo termino. Escucha. Es necesario nosotros despertar el pensamiento pedagógico. Es decir, saber de que la educación, que es la formación de la persona, niño, adolescente, adulto, es importante en la educación. Pero para llegar a eso, llegar a la educación, tenemos que saber pedagogía. Y la pedagogía son los modelos que todavía no lo hemos visto, recién lo vamos a ver mañana, con paciencia. Porque este tema era importante que tú sepas y gracias a tus aportes, gracias a este pequeño debate o discusión o polémica o comentario, ha enriquecido la educación. Porque yo sé, yo quiero dar una información y lo bueno que tú ya lo estás recepcionando. Siempre escribe, porque si yo voy a estar hablando toda la hora no tiene sentido, pero gracias a ti hoy ha sido una buena clase. Un abrazo fuerte y te regalo un like. Conmigo será el día de mañana a las 8 hasta las 9:30. Vamos a repasar un poco. Ahora te voy a dar la información para que lo tengas y mañana nos interroguemos y preguntemos. Te voy a dar el artículo de lo que son las corrientes pedagógicas para que lo tengas como lectura. Muy bien. Palabras finales. Entonces, hay que repasar, hay que analizar muy bien y qué es lo que queremos. Hacer un cambio, sí o sí, para este Perú que debe ser cada vez mejor. Muy bien, me despido. Conmigo será hasta el día de mañana. Cuídate. Chau, chau. Rafael, gracias. Disculpa, Rafael. Mañana, Rafael, entonces. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Cuídate. Nos vemos, María. Un abrazo fuerte. Chau, chau.